Veamos por acá. Ejemplo, algunos errores. Ya. Veamos exactamente en este ejercicio de aquí. Listo. La transcripción, lo quito y ahora sí. Ya. ¿Me confirman si se ve la pantalla, por favor? Listo. Entonces voy a empezar. En la clase de ayer nos quedamos en este ejercicio de aquí, que era donde el usuario pueda ingresar de el número de números, o bueno, mejor dicho, el número de veces que el usuario va a ingresar un número al programa, ¿ya? Y lo hicimos por medio de un bucle while para que no, más que nada para no repetir varias veces el mismo código y también porque nosotros no podemos asegurar cuántos números quiere ingresar el usuario como tal, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos un while y bueno, decimos que el número de veces que el usuario vaya a ingresar, está aquí ya, el usuario ingresa el dato y ya sabemos cuál es ese número de veces. Por lo tanto, usamos el while y decimos que cuando el contador sea igual a cero y sea menor que el número que ingresó el usuario, se va a imprimir que el usuario tenga que ingresar un número. Y ya cuando se termine, nada más se va a decir que usted ha terminado de ingresar este número. ¿Ya? Hoy día tengo planeado ver un poco de form y empezar ya con ejercicios. Aquí tengo ya un documento con full ejercicios y también tengo más. Como pueden ver, estos ejercicios son bastante simples, incluso algunos ya se los he puesto en el control de lectura. ¿Ya? Estos ejercicios son de unas ayudantías que de hecho yo les subí el documento. Está aquí en la parte de módulos. Sí, dime, Gabriela, ¿qué pasó? Bueno, quería hacer la pregunta de cuando estamos escribiendo print, que tenemos que Ujú. ubicar strings y variables, si es posible en la materia ya en clases utilizar la forma de F y las comillas y las llaves, o tenemos que utilizar el porcentaje S si es por strings o para números y así. Ya, ya sí. Mira, lo que pasa es que normalmente durante la primera semana se busca que ustedes sepan esa parte de los formatos, ¿ya? Entonces, si te llegan a mandar algo, yo te recomendaría que primero le preguntes a tu profesor, porque realmente todo depende del profesor. Hay algunos que no les importa, por ejemplo, a mi profesor no le importó, pero yo le pregunté, mira, profe, yo conozco esta forma de usar los formatos, podría usarlo, ¿ya? Él me dijo, sí, puedes usar eso, pero recuerda que tienes que redondearlo y no tienes que usar round, ¿ya? Entonces, como te digo, eso depende mucho del profesor, yo te recomiendo que le preguntes, ¿ya? Cualquier cosa que tú sientas que te va a ser más fácil a la hora de hacer una actividad, pregúntaselo a tu profesor porque hay veces que uno se confía, lo hace de la forma que uno conoce que es más sencillo y el profesor viene y nos baja puntos, ¿ya? Y todo eso importa la nota, ¿ya? Listo. Bueno, como les decía, aquí están los ejercicios para practicar que les doy. Es un documento .zip donde tienen ustedes tres carpetas. Déjenme poner esto por acá. Ya. Aquí está. Y ustedes tienen, bueno, serán cuatro carpetas. Tres de ejercicios y una de exámenes. En la de los ejercicios son de cada parcial, de cada pago, mejor dicho. Este es del pago de 2020 del primer parcial. Digo, sí, este es el primer pago 2020. Este es el segundo pago 2020 y este es el primer pago de 2021. Aquí hay ayudantías tanto de primer parcial como de segundo parcial como de mejoramiento. Entonces, aquí ustedes tienen full ejercicios para practicar una vez que ustedes estén dentro del semestre e incluso hay hay un documento de bloc de notas donde si ustedes lo abren están todas las resoluciones de los ejercicios. Pero ¿qué es lo que les recomiendo yo? Que primero lean el ejercicio, lo intenten y después lo comprueban. Y también háganlo a mano, ¿ya? O en su defecto, háganlo en el bloc de notas. Porque si ustedes van a Visual Studio, de normal se les va a autocompletar lo que ustedes, digamos, una palabra que ustedes no sepan cómo se escribe, se les va a autocompletar, ¿ya? Entonces les recomiendo que revisen eso y de igual manera yo voy a estar haciendo aquí unos ejercicios para que ustedes vean un poco cómo funciona la lógica de programación. Y si tienen alguna duda, nuevamente se los repito, están totalmente libres de poder decirme a mí y yo con todo gusto les voy a responder, ¿ya? Entonces, veamos lo que son los bucles infinitos. Yo ya hablé de esto en la clase pasada
que es cuando nosotros le damos al while una condición y no hacemos algo que dentro de sus instrucciones, dentro de este bloque de instrucciones aquí, ¿ya? Haga que esta condición de acá arriba sea falsa. Si ustedes se dan cuenta, si yo no hubiera puesto esto, este bucle aquí se estaría ejecutando infinitas veces, porque i siempre va a ser 0. Pero ya que yo le puse un incremento, en algún momento i va a ser igual a ¿cómo se llama? Al número de veces que ingresó el usuario, ¿ya? Entonces tienen que tomar muy en cuenta eso de ahí. Y bueno, esto es lo que se les habla acá de los bucles infinitos. Que si la condición del bucle se cumple siempre, o sea, siempre es verdadera, el bucle no terminará y nunca terminará de ejecutarse. Y tendremos lo que se denomina un bucle infinito. ¿Qué es lo que pasa? Suelen ocurrir errores al programar. Uno de los errores más comunes es que la computadora se te muera. Así. O sea, no en el sentido de que no puedas volver a aprender, sino que se te apaga, sale un pantallazo azul, todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Algunos ejemplos de bucles infinitos. ¿Ya? Aquí tenemos un bucle que primero declara una variable y que tiene el valor de 1, ¿ya? Entonces nosotros venimos acá en el bucle y decimos 1 es menor o igual a 10. Esto es verdad. Entonces se ejecuta el código de aquí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que i no incrementa, i siempre es 1, por lo tanto esto se va a repetir y repetir y repetir un montón de veces. ¿Qué es lo que tenemos acá? Si se dan cuenta, que i siempre, que bueno, aquí lo que hace es imprimir i, ¿ya? Y siempre va repitiendo y repitiendo. Ahora, aquí hay una parte que es curiosa de la función print. Nosotros siempre hemos usado print de esta forma. Print, aquí ponemos lo que queremos imprimir y ya, lo cerramos. Pero print tiene otro parámetro que se llama end, ¿ya? Entonces, este parámetro por defecto siempre tiene un salto de línea. Si ustedes se dan cuenta, siempre que poníamos un print, incluso cuando ustedes no conocían lo del salto de línea, yo les decía, pongan un print así solo que va a ser un salto de línea. Ya. Print siempre tiene por defecto este end en un salto de línea. Entonces nosotros podemos venir aquí y decir al print, ¿sabes qué? Yo no quiero que sea un salto de línea, sino que quiero que sea un espacio nada más. Y eso es lo que hizo acá. Por eso es que esto no es 1, 1, 1, 1, 1, sino todo es seguido, separado por un espacio. ¿Ya? Esto es algo curioso de print, que normalmente no se lo evalúa, pero por ejemplo yo gané unos puntos extra gracias a saber esto de aquí. Entonces, todo lo que les mencione su profesor, que les diga, esto de aquí no va al examen, pero es algo curioso. Normalmente siempre traten de tenerlo anotado, traten de repasarlo, porque hay veces que su profesor dice, miren, yo esto lo expliqué en una clase. El que me lo diga, le doy yo que sé, 1 o 2 puntos en algún control de lectura o en alguna tarea. ¿Ya? Entonces tengan cuidado con eso. Acá hay otro ejemplo del bucle infinito, pero ¿qué es lo que sucede aquí? Que aquí ponemos que i siempre que i sea mayor a 0. ¿Qué es lo que pasa? Aquí sí hay un incremento, que por cierto, esto está mal aquí. Aquí debe haber un punto y coma, ¿ya? Aquí i siempre va a ser mayor que 0, aunque nosotros lo estemos incrementando. ¿Por qué? En la primera vuelta, ¿cuánto vale i? I vale 1. 1 es mayor que 0. De ahí le incrementamos otro. 2 es mayor que 0 y así vamos haciendo. 3 es mayor que 0. Entonces, esta condición siempre se va a cumplir. ¿Ya? Entonces también tienen que tener cuidado con eso. Y si se dan cuenta, aquí también usa el len, que es para que todo esté separado por un espacio nada más y no por un salto de página. Digo, de línea. ¿Ya? Miren, aquí tenemos una función que es interesante, que se llama range. ¿Ya? Range, de su nombre en español, es una función que recibe un argumento inicial. Bueno, ya está acá anotado, así que lo voy a poner así nomás. Range en español es rango, ¿ya? Crea un rango de números que nosotros le digamos. Tiene tres formas, exactamente como el slicing o como la indexación. Esta la pueden ver como la indexación. Si nosotros ponemos range de 5, ignorando la lista, ¿ya? Lo que nos va a crear es una especie, no de lista, porque si nosotros venimos a Visual, ¿ya? Se los voy a poner, abrir para que lo vean, porque si ustedes imprimen un range de 5 les va a salir eso mismo, range de 5, ¿ya? Entonces ustedes tienen que convertirlo a una lista para que aparezca la lista como tal. ¿Ya? Ahí.
range.p. Listo. Entonces yo vengo aquí, hago un print, ¿ya? De un range de 5, por ejemplo. ¿Ya? Esto está mal escrito, ahí. Entonces si yo ejecuto esto, si sale de un momento, ya, ahí está ejecutando. Si ven que aquí lo que creó fue literalmente eso, range de 0 a 5, ¿ya? Pero si ahora nosotros lo pasamos esto a una lista, perdón, ahí, lo pasamos a una lista y lo imprimimos, ahora sí nos da la lista con el número, con el rango de números que nosotros queríamos, ¿ya? Entonces tienen que tener cuidado con eso. De normal, range no imprime una lista de rango de números, sino que imprime range 0.5. Y de hecho es curioso, porque si le ponemos type, ya van a ver qué es lo que pasa. ¿Ya? Ahí y ahí. Nos dice que es de clase rango. ¿Ya? Esto de aquí es un objeto de rango. Que bueno, eso ustedes no lo ven en Python. Eso se llama programación orientada a objetos, que eso se ve ya en algunas carreras nada más. Así que no voy a profundizar en eso. Tengan en cuenta que si ustedes quieren una lista de rangos, tienen que pasar el range a una lista. Y ahí sí ustedes ya tienen esa lista de rango. Ahora, si se dan cuenta, hay 5 elementos en esta lista, ¿no es cierto? Pero el rango de números es de 0 a 4. Eso es lo que se les dice acá, ¿ya? Que range crea una lista que contiene progresiones aritméticas hasta i-1. ¿Qué quiere decir esto? Que crea un rango de números hasta i-1. Es decir, si yo le doy range de 5, me va a crear 5 elementos, pero desde el número 0 hasta el número 4. ¿Ya? Entonces, aquí es lo que ustedes ven aquí. Por ejemplo, si yo pongo range de 10, y obviamente aquí está lo del list. ¿Qué lista me crearía? ¿Ya? ¿Desde qué número hasta qué número y cuántos elementos van a haber en esa lista? Te pregunto a ti, Catalina. Bueno, yo, en la lista se vería desde un 0, bueno, Ajá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. correcto. Ahora para Gabriela, si ahora le pongo 18, ¿cuántos elementos tiene la lista y desde qué número hasta qué número? No es necesario que me digas toda la lista, solamente desde qué número hasta cuál es el último número. Tiene 18 elementos de 0 hasta el 17. Correcto, ¿ya? Entonces, esa es la primera forma de ver range. La segunda forma es exactamente lo mismo, pero nosotros le indicamos desde dónde empieza hasta dónde termina, ¿ya? Y si se dan cuenta, al terminar también es como, digamos, un i-1. Por lo tanto, si yo hago un list, bueno, vamos a ver primero el ejemplo, ¿ya? Si ven que aquí yo estoy creando un range de 4 a 10, ¿ya? Esto sería una lista que empieza en 4 hasta 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ya? Esta es la lista. Y si se dan cuenta es la misma que está acá. Ahora, si yo les pongo que no sea de 4 hasta 10, sino, por ejemplo, de... A ver, déjenme quito esto, déjenme quito esto. Que sea una lista desde 10 hasta 25. Para Catalina, la lista, ¿con qué número empieza y con qué número termina? Empieza con 10 y termina con 24. Correcto. Ahora para Gabriela, si yo tengo una lista que empieza en 9 y que termina en 35, ¿desde qué número empieza hasta qué número termina? Desde el 9 hasta el 34. Correcto. Entonces, si se dan cuenta, es lo mismo que, bueno, la indexación, si era el índice como tal, aquí es un índice -1, pero esta de aquí es como un slice. Ya lo pueden pensar como un slice. Y bueno, este es el último argumento que se le puede otorgar a range, que es dar pasos. Si se dan cuenta, primero fíjense en esto de acá, nos está pidiendo una lista de 4 a 9, ¿ya? Aquí está la lista de 4 a 9, pero nos está diciendo que saltemos 2. Ponemos primero el 4 y vamos saltando. 1, 2, ponemos el 6.
Vamos saltando, 1, 2, ponemos el 8, vamos saltando 1, 2, ya no hay nada, no ponemos nada. Y si se dan cuenta, esto aquí es lo mismo que está aquí abajo, ¿ya? ¿Sí se entendió esa parte? Ya. Entonces, una vez visto la función range, esta función va a ser muy importante a la hora de ver el bucle for, que de hecho es lo que vamos a ver ahorita, ¿ya? Como ya les mencioné, el bucle while se usa únicamente cuando nosotros no sabemos la cantidad de veces que queremos que se repita algo. Pero el bucle for es todo lo contrario. Cuando queremos iterar sobre una colección, es decir, una lista o una tupla, ¿ya? O queremos repetir una sección de código, o queremos repetir una sección de código, un número conocido de veces, entonces se usa el bucle for, ¿ya? Que es totalmente distinto al bucle while. Bueno, for ¿sobre qué cosas itera? Itera sobre secuencia de números, es decir, int, float y complex en dado caso, pero ya sabemos que no trabajamos con complex en el curso. Ya, itera sobre listas, ¿ya? No únicamente sobre listas, sino puede ser también sobre tuplas y sobre diccionarios, que bueno, eso lo ven en el segundo parcial. En general, itera sobre colecciones, ¿ya? Y por último, las cadenas de caracteres, es decir, los str. Esas son las tres cosas sobre las que puede iterar, las que puede realizar un bucle for, la función for, ¿ya? Entonces, la sintaxis que tenemos es parecida a todo lo que ya hemos visto, solamente que en vez de aquí tener una expresión booleana, ahora tenemos esto de acá, ¿ya? Que ya les voy a explicar qué es lo que hace esto de aquí, ¿ya? Entonces, la sintaxis como tal es la palabra for, el nombre de una variable, ¿ya? Que no exista dentro del programa. Este nombre tiene que ser totalmente diferente a alguna variable que ustedes hayan puesto en el programa. In y la colección o el tipo de datos sobre los que ustedes quieren iterar, ¿ya? Después de eso vienen los dos puntos importantes. No se olviden de los dos puntos. En general, todo lo que hemos visto, tanto condicionales como bucles, todo eso, si ustedes se dan cuenta, todo termina en dos puntos, ¿ya? Entonces, no, nunca se tienen que olvidar esa parte de los dos puntos. Ya. Y bueno, la indentación que asimismo se maneja con todo lo que hemos visto hasta el momento. Y bueno, las instrucciones que se deben ejecutar. Si ustedes se dan cuenta, aquí no existe ¿cómo se llama? Un aumentador. Sí, un aumentador. ¿Por qué? Porque recordemos que el bucle for o sea, se va a ejecutar un número de veces que nosotros ya sabemos. Por lo tanto, no tenemos que hacer que el programa piense las veces que se tienen que repetir este bucle, ¿ya? Ya les voy a explicar cómo funciona esto. Esta parte es importante. El ítem donde se almacenan los elementos sobre el que está trabajando en ese momento, ¿ya? Creo que en esta parte no está muy bien explicado, porque de una vez entramos a range, pero se los voy a poner de esta forma. Imagínense así, ¿ya? Ustedes vienen aquí, tienen lo primero, que es for, el nombre de una variable x, pues le vamos a poner x, ¿ya? Que no es que no es lo ideal, pero es para que ustedes vean. La palabra in, y supongamos que nosotros tenemos aquí una palabra que se llame saludo, ya que esté guardada en una variable saludo, ¿ya? Y le ponemos hola y las comillas, ¿ya? Entonces, ahora yo vengo acá y a esta palabra que es un tipo de dato, sobre el que nosotros queremos iterar, escribo su variable. Que de hecho puedo escribir directamente hola, no hay ningún inconveniente. Y de ahí lo más importante, los dos puntos. Dejo un bloque de indentación, ¿ya? Ahí. Dejo un bloque de indentación. Déjenme ver si lo puedo poner relleno. Ahí. 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 Oh, no me deja ponerlo relleno. No importa. Entonces, venimos acá. ¿Verdad? Ya. Entonces, aquí nosotros vamos a poner la serie de instrucciones.
Pero ¿qué es lo que está pasando exactamente aquí? ¿Ya? En esta parte de aquí. Lo que va a hacer es, en la primera iteración, a X le va a dar el valor del primer carácter, ¿ya? Entonces, al inicio, X vale H. Entonces, si yo aquí pongo print de X, en la primera iteración, recordemos, en la primera iteración, lo que va a salir por pantalla es H, ¿ya? Ahora, en la segunda iteración, ¿qué es lo que va a pasar en la segunda iteración? Ahora en la segunda iteración, ¿ya? Python ya no va a agarrar el primer carácter, sino que ese ya lo tomó, ahora sigue con el siguiente carácter. Entonces, ahora X vale O, ¿ya? Entonces, ahora se va a imprimir una O, ¿ya? Que es lo que nosotros le estamos diciendo en esta instrucción de aquí. Ahora, vamos a la tercera iteración, ¿ya? En la tercera iteración, ahora X no va a valer O, sino que X va al siguiente carácter, que es L. Entonces, ahora X vale L y imprime L, ¿ya? Ahora, en la siguiente iteración, en la cuarta iteración, X ya no vale L, ¿ya? Entonces, venimos acá y ahora Python viene y dice, ya, yo tomé L, voy a la A, el siguiente carácter que es la A. Entonces, X vale A, ¿ya? Y por lo tanto, imprime el A, porque es lo que nosotros le estamos diciendo, que imprima el valor que tiene X, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, obtenemos esto de aquí, que si yo vengo acá a Visual, va a ser exactamente lo mismo. Vengo acá, pongo for X in saludo, voy a declarar la variable saludo, que va a ser igual a hola, ¿ya? Y le voy a poner print X, ¿ya? Ahí vengo y así ven que me imprimió exactamente lo mismo. Les voy a hacer un debug para que ustedes lo vean paso por paso, ¿ya? De un momento que se procese el inicio del debug. Ya, ahí empezó. Quiero que vean esta parte de aquí que es lo más importante. Primero, empezamos declarando la variable saludo y dándole el valor de hola, ya que es un str. Después inicia el bucle for. Si se dan cuenta que primero x vale h, ¿ya? Y lo imprime por pantalla. Vuelve a inicializar el bucle for. Y ahora x ya no vale h, vale o. Y lo imprime por pantalla, ¿ya? Ahora vuelve al for, vuelve a darle otro valor a x, que en este caso es L, y lo imprime por pantalla. Ahora vuelve de nuevo al for, le da el valor de x ya no de L, sino de A, y lo imprime por pantalla, ¿ya? Eso es la forma en la que funciona el bucle for en cadena de caracteres, ¿ya? ¿Sí se entendió cómo funciona? Y si se dan cuenta, como ya no hay más caracteres que pueda asignar el valor a x, termina el programa automáticamente. Sí, cuéntame, Catalina. Ah, ya. Listo y ya. Esta es la primera forma de ustedes usar un for, ¿ya? Para iterar caracteres. Ahora vamos a hacer una iteración en cambio, pero de listas. Si en los caracteres se iteran, bueno, si en las cadenas de caracteres se iteran lo que son las letras, ¿ustedes qué creen que se va a iterar en una lista? A ver, para Gabriela. O bueno, las dos escríbanme por el chat para que ustedes creen que se va a iterar. Correcto. ¿Ya? Asimismo, se los voy a poner otro ejemplo. Si ustedes tienen hola, recordemos que esto tiene índices. ¿Ya? Entonces lo que hace for es ir índice por índice y le asigna el valor a la variable que nosotros pusimos en X. O sea, aquí. ¿Ya? Entonces, con listas, recordemos que los índices van a ser en cada uno de sus elementos. ¿Ya? Entonces,
primero viene for aquí y toma el 1. Y a X le da el valor de 1. Por lo tanto, imprime 1. Ahora, vengo aquí en la segunda iteración y ahora toma este valor de aquí, que es 2, y le da el valor de X a 2, imprime 2. ¿Ya? Ahora vengo acá, borro esto, X ya no tiene el valor de 2, sino que ahora tiene el valor de 3, imprime 3, y así sucesivamente. Ahora no es 3, sino que es 4, y hay 4, 5, y bueno, y no 6 porque no hay 6 aquí. Cuando ya no existe nada más aquí que tenga un índice, automáticamente termina el programa. ¿Ya? O sea, no es que termina, sino es que pasa a leer la siguiente línea, y como en la siguiente línea no hay nada, termina. Pero si yo pongo aquí un print de final, cuando el bucle for termine, va a ir a la siguiente línea a leer lo que tiene y termina de ejecutar las instrucciones del programa. Es así mismo como un condicional o como un while. ¿Sí se entendió esa parte? Catalina, Gabriela, ¿todo está bien? Ya. Esa es la segunda forma de ustedes iterar un bucle for. Y luego tenemos una forma que es bastante curiosa, que es usando la función range. Hace pocos minutos yo les dije que la función range es súper importante dentro del for. ¿Por qué? Porque nos permiten crear una lista según a una longitud que nos digan. ¿Ya? Imagínense que ustedes tienen un ejercicio donde les digan que el usuario tenga que imprimir, se tenga que imprimir por pantalla un total de 5 números. O bueno, que mejor el programa sea que el usuario ingrese la cantidad de veces o la cantidad de números que quiera imprimir. ¿Ya? Entonces, aquí yo pongo una variable, o bueno, lo vamos a hacer acá. Una variable que se llame números, donde es un entero porque no puede ingresar 1.5 números. Y le vamos a decir al usuario que ingrese, uy, ahí, ya ingrese un número. ¿Ya? Ese es el número de veces que el usuario va a imprimir un número por pantalla, ¿ya? Nos dicen que los números van desde 0 hasta lo que el usuario puso, ¿ya? Entonces, nosotros venimos aquí y ponemos un for de número. Si se dan cuenta, no son iguales estas números y estas números, y números, ¿ya? Entonces, si ahora pongo un print, esperen, disculpen, esto está mal. Ya, un print de número. ¿Qué es lo que se va a imprimir? Cada uno de los números que ingresó el usuario, si no mal recuerdo, aunque creo que es un entero. Ya, si es un entero, no lo puede hacer. Si esto sería un str, está bien. Pero aquí, ¿cuál fue mi error? Decirle que itere sobre la variable números. Y yo no quiero eso. Yo quiero que, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo por consola, que si el usuario ingrese un número de 4 veces, esto va a imprimir 1, 2, o bueno, 0, 1, 2, 3. ¿Ya? Si el usuario ingresa 6, esto va a imprimir 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Eso es lo que quiero que se imprima. Entonces yo vengo acá y esto es un range. Hay un range, ¿ya? Porque lo que queremos crear es un rango de números. ¿De cuántos números? De lo que ingresó el usuario, ¿ya? Estos serían números. Que si ustedes se dan cuenta, estoy poniendo así nada más para excluir el último número, porque aquí ustedes están viendo, el usuario ingresó de 6 y nada más quedó hasta 5. Pero si fuera hasta 6, yo lo que tengo que hacer a esto es sumarle 1, ¿ya? Ya que, por ejemplo, si el usuario ingresa 6, el range cambiaría a ser un range de 7. Y ahí sí ya generaría hasta el 6, ¿ya? Entonces, como ese no es el caso, yo nada más borro esto. Y ahora sí, si yo ingreso un número, yo ingreso que quiero aparecer de 0 a 11, por ejemplo, ¿ya? Si se dan cuenta que se imprimió, pero se imprimió así. Pero yo quiero que se imprima así. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Pongo end. Recordemos el parámetro de la función end, ¿ya? Y le digo que termine con un espacio para que se vea de esta forma. Entonces, ahora sí, si yo le pongo 12, me lo genera tal cual como yo lo pedí, ¿ya? Ahora, si yo quiero que sea hasta el número que ingresa el usuario, nada más le sumo 1. Vengo aquí y ahora sí le pongo 12 y me genera el rango de números hasta 2, ¿ya? ¿Sí se entendió esa parte?
Gabriela, ¿tú se entendiste? Ya. Sigamos entonces. Que aquí es lo que se les explica en la diapositiva. Si se dan cuenta que aquí lo que está haciendo es un range de 5. Entonces, y primero va a valer 0. Después va a valer 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces va a ser 0, 1, 2, 3, 4. Este for se va a iterar un total de 1, 2, 3. A ver, 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Entonces, este hola se va a imprimir 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5 veces. ¿Ya? Eso es lo que ya vimos en antes. Ahí. ¿Cómo funciona el for? La variable del lazo for. ¿Ya? En el siguiente código se imprime un número del 0 al 4. Si se están dando bien, de aquí se crea una especie de range de 0 hasta 3, que si le hacemos una lista está bien, pero al for no es necesario convertir este range a lista, sino que automáticamente lo toma como si fuera una lista. ¿Ya? J en cada iteración toma el valor del siguiente elemento de la secuencia. Entonces imagínense que aquí ustedes tienen una secuencia de 0, 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces J inicialmente toma este valor de 0, ¿ya? E imprime 0. Y ahí viene 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, ¿ya? Eso es lo que se le conoce la variable de lazo. Esta variablita de aquí, ¿ya? Es una variable que no tiene que estar en nada del código que ustedes utilizaron porque es una nueva variable, ¿ya? Bueno, los ítems de la colección dada son recorridos de orden que aparece en la colección. Lo que recorre 0, 1, 2, 3, lo que va recorriendo así, uno por uno. ¿Ya? Ya. Vamos a ver de acá. Itera sobre una cadena de caracteres, que es lo que ya vimos. ¿Ya? Que asimismo como una lista itera por cada uno de sus elementos, la cadena de caracteres itera por cada una de sus letras. ¿Ya? Mira, por ejemplo, esto. Escribir un programa que cuente el número de letras en una palabra. ¿Ya? Que de hecho para esto no es necesario un for, porque con len se hace muy sencillo. Les voy a poner el ejemplo. Aquí le pongo palabra igual a un input y que el usuario ingrese una palabra. ¿Ya? Entonces, ahora yo simplemente hago print de la longitud con la función len de palabra. Y ya, este programa es muy sencillo. Yo aquí pongo, hola, ahí, hola, ¿cómo estás? ¿Ya? Y me dice que tengo un total de 15 palabras. ¿Ya? Si uno cuenta cada una de estas letras, hay 15 palabras contando los espacios. Pero ¿qué es lo que pasa? Imaginemos que no quiera que me cuente los espacios, sino únicamente las letras. Hago un punto replace, ¿ya? Reemplazo los espacios. Recordemos que replace primero es el string que nosotros queremos reemplazar. Lo quiero reemplazar por algo vacío, ¿ya? Que se una. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Si el usuario ingresa, hola, ¿cómo estás? Este replace quita los espacios y los pone en vacío. Y ahora con esto ya podemos contar el número de letras que hay en una palabra. Ahora si pongo, hola, ¿cómo estás? Y si se dan cuenta, es 15 menos estos dos espacios, es decir, 3. ¿Ya? Esa es una forma muy sencilla de hacer este programa, pero no sé por qué decidieron hacerlo con for, que también se puede. Y de hecho está hasta mal planteado aquí, porque si se dan cuenta, lo que imprime es cada una de las palabras y luego imprime que tiene 6 letras. ¿Ya? Yo les voy a poner algo más dinámico. ¿Ya? Por ejemplo, pongo for. Siempre se busca que esta variable esté relacionada con lo que nosotros ingresemos. Como es una palabra, le voy a poner letra. Y palabra, ¿ya? Entonces, en la primera iteración, letra va a tomar el valor, suponiendo que el usuario ingrese hola, ¿ya? Va a tomar el valor de h, ¿ya? Entonces, si yo hago un print de letra, esto de aquí me va a botar automáticamente todo lo que ingrese el usuario. Miren, hola, ¿cómo? Se dan cuenta que hasta el espacio me botó, ¿ya? Eso es lo que hacen acá y luego hacen otra cosa. Pero yo voy a usar una operación anidada. Voy a poner un condicional dentro del for. ¿Y qué es lo que le voy a decir?
Si letra es distinto de un espacio, para que no cuenten los espacios, entonces, primero acá arriba, afuera del bucle, voy a iniciar una variable i que tenga un valor 0, ¿ya? Entonces, le voy a sumar 1. Y al final de todo esto, voy a imprimir como tal ese resultado, ¿ya? Acá, print i. Si se dan cuenta, va a ser lo mismo que el replace. Hola, ¿cómo estás? ¿Ya? Él me dice que hay 13 letras en hola, ¿cómo estás? Que es lo mismo que hicimos con el replace. Les voy a explicar la lógica de este código, ¿ya? Primero viene con la letra H y dice H es diferente de un espacio, correcto. Entonces a este i que está acá le va a sumar 1, ¿ya? De ahí viene con O, lo mismo. Entra aquí porque es distinto a vacío y ahí le suma otra unidad, 2. Ahora, L hace lo mismo porque es distinto a vacío y le suma otra unidad. Ahora, A, exactamente lo mismo porque es diferente a vacío y le suma otra. Y ahí viene el espacio vacío, ¿ya? Entonces, letra en esta iteración es distinta a vacío. Esto es falso porque sí es vacío. Entonces, no se ejecuta esto de aquí y vuelve a empezar el bucle. Ahora en cambio con la C. Y vuelve a seguir sumando hasta terminar la longitud de la palabra que ingresó el usuario. Entonces, cuando termine de iterar, va a terminar con i igual a 13. ¿Ya? Y aquí nada más tenemos que imprimir i. Porque si se dan cuenta, esta i está fuera de este bucle for. Nunca más va a ser actualizada. El número que nosotros le demos cuando termine el for es el que va a tener, ¿ya? Entonces, por eso es que cuando nosotros imprimimos, pongamos otra cosa, fundamentos de programación, ¿ya? Vea que tiene 25 letras, no caracteres, 25 letras, porque si fueran caracteres, serían 26 y 27, ¿ya? ¿Sí se entendió esta parte de aquí? Ya, continuamos con otro ejercicio. Que si se dan cuenta, aquí en cambio lo que hace es exactamente lo mismo lo que hace. Solamente que aquí le puso un número de letras e imprime cada una de las letras. Y si se dan cuenta, no toma el caso de que el usuario ingrese un espacio. Entonces se va a contar el espacio como tal. ¿Ya? Podemos iterar sobre caracteres que forman una palabra o frase. En cada iteración, la variable bucle for toma el valor de un carácter de la palabra, ¿ya? Y así hasta terminar con todos los caracteres. Ahora, iterar sobre una lista. Acá se les explica lo que ya les di, ¿ya? Entonces, aquí primero, en la primera iteración, provincia toma el valor de Guayas y lo imprime con un punto capitalize para que la primera letra sea en mayúscula, ¿ya? Y así va a ser con cada una de estas y lo único que va a decir es provincia de Guayas, provincia de Los Ríos, provincia de Loro, provincia de Manaví, provincia de Santa Elena y provincia de Esmeraldas. Hasta que ya se quedó sin más elementos en la lista y automáticamente continúa con lo que está debajo del for, ¿ya? While o for. ¿Cuándo podemos aprender a distinguirlos? Bueno, ya sabemos que while es cuando se va a ejecutar un bloque de código un número de veces que nosotros no podemos controlar. En cambio, for es cuando se va a ejecutar un bloque de código un número de veces que nosotros sí sabemos cuánto se va a ejecutar, ¿ya? Escribir un programa que permita el ingreso de n números, ¿ya? ¿Por qué esto de aquí es más fácil con for que con while? Digo, con while que con for. Porque si ustedes se dan cuenta, aquí esto va a depender de lo que ingrese el usuario, de cuántos números quiere ingresar. En cambio acá, a pesar de que depende de lo mismo, nos metemos con una función nueva que es range. En cambio aquí se dan cuenta que lo único que usamos fue while y un input, ¿ya? Entonces, esa es mi recomendación. Siempre recuerden que while es para las veces que nosotros no sabemos, que nosotros no lo controlamos, sino que lo controla el usuario, de que se ejecute un bloque de código. For, en cambio, es cuando nosotros ya sabemos cuántas veces se tiene que repetir. ¿Ya? Bueno, aquí hay pocos ejercicios, luego vamos a hacer más, porque ya a partir de aquí sí puedo hacer cualquier tipo de ejercicio que ustedes puedan comprender de una mejor forma. ¿Ya? Y de hecho,
ya terminaríamos con casi todas las clases que se ven dentro del primer semestre, del primer parcial, perdón. De aquí nada más falta un tema que se llama definición de funciones, ¿ya? Que eso lo vamos a ver mañana. Hoy día lo que queda de la clase quiero tomar para resolver ejercicio, ¿ya? Para que ustedes cuando estén dentro de la materia puedan tranquilamente revisar las grabaciones y ver los ejercicios que yo resuelvo con ustedes por si alguno es muy similar, ¿ya? Estructuras de control anidadas. En resumen, las estructuras de control anidadas es esto de acá. Unir una estructura de control iterativa con una estructura de control condicional, ¿ya? O en su defecto, unir una estructura de estructura condicional con una estructura iterativa, ¿ya? Es eso de ahí. Por ejemplo, escribe un programa que cuente el número de as en una palabra, ¿ya? Ese es el programa que nosotros queremos escribir ahorita. Un programa que cuente el número de letras as minúsculas importante, ahí, ya de as, en una palabra. Aquí yo, ¿qué utilizaría? Un bucle for. ¿Por qué? Porque me hace la vida más sencilla y porque yo sé que tengo que iterar las veces, o sea, las veces que tenga la longitud la palabra, ¿ya? Pongo palabra, una variable palabra donde el usuario va a ingresar una palabra, ¿ya? Y aquí le pongo un input, no le especifico si es un entero o si es un flotante, porque es una palabra, ¿ya? Y le hago un punto lower, por si acaso el usuario se le ocurre ingresar, yo qué sé, hola, ¿cómo estás? ¿Ya? ¿Por qué? Porque queremos contarlas a minúsculas. Entonces, por eso le hago un punto lower, ¿ya? Y ahora sí viene un for, que es lo que yo pongo letra, porque es lo que está relacionado con lo que queremos iterar. In palabra, ¿ya? Entonces, ahora yo vengo aquí y uso una estructura condicional, que esto es lo que se le conoce como estructuras de control condicionadas. Si letra es igual a A, entonces, para contar el número de veces que se repite, uso un contador, ¿ya? Pongo un i igual a 0. Entonces, el valor de i va a sumarse una unidad. Y al final, solamente escribo un print de un f que diga el número de as en la palabra es de, y aquí nada más le pongo i. Entonces, inicio y escribo, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? ¿Ya? ¿Qué tal tu día? Y me dice que hay 4 as. Vamos a comprobarlo. Hay una, hay 2, hay 3 y hay 4. ¿Ya? ¿Cómo sería este programa más sencillo? Pongo print de palabra punto count de a. Hola. Vamos a poner exactamente lo mismo. Hola, ¿qué tal tu día? Y me dice que hay 4 as. Se dan cuenta de que hay formas muy sencillas de hacer este tipo de cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si el profesor quiere evaluar su conocimiento con las iteraciones, sí o sí les va a tocar hacer la iteración. ¿Ya? Pero ustedes ven esto. O sea, antes teníamos. Déjenme poner todo bien. Antes teníamos, sin contar las líneas de espacio, ¿ya? Teníamos un total de 6 líneas de código. Pero después, con lo que hice, que fue nada más poner un print de palabra.count y de las A, tenemos 2 líneas de código. Y tenemos un programa que es exactamente lo mismo que lo otro. ¿Ya? Pero repito, es del contexto dependiendo de lo que les pida. Si su profesor quiere evaluar estructuras de control, sí o sí les va a tocar. ¿Ya? Aquí está la solución del ejercicio. Ejecución de un for con un if, escribir un programa. Bueno, aquí está exactamente lo mismo, simplemente que les explican la indentación, ¿ya? Si se dan cuenta que aquí en este programa que yo hice, déjenme volverlo a escribir, así, for, letra, in, palabra, pongo si, letra, es igual a, entonces, haga un i igual más 1, acá pongo i igual a 0, ¿ya? Y aquí nada más hago un print
de if, ¿ya? Si se dan cuenta que aquí hay una indentación, aquí hay una indentación, y en este if hay otra indentación, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto aquí es lo que se va a ejecutar al cumplir esta condición. Si yo pongo esto acá afuera, print de A, este print se va a ejecutar el número de veces que se ejecute este bucle for. Vamos a ponerlo a prueba. Lo mismo que está que antes. Si ven que se ejecutó esta A, el número de veces de cada uno de estos caracteres, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto no está dentro de esta condición. Ahora, si estuviera dentro de la condición, nada más se va a ejecutar, en este caso, 4 veces, porque son 4 veces que se cumple esta condición. Pero si yo lo pongo totalmente afuera, ¿ya? Esto únicamente se va a ejecutar al final, ¿sí? Nada más se ejecutó una vez y, bueno, se ejecutó el número de veces, ¿ya? Sí se entiende lo importante que es la indentación en este tipo de códigos. ¿Todo claro? ¿Alguna consulta? Ya. Bueno, aquí está lo que se les explica. Por ejemplo, si esto es un for, si esto es un if, si esto es un while, si esto es otro if, y si esto es otro for, o mejor dicho así, ¿ya? Aquí se tiene que respetar la indentación del for. Aquí se tiene que respetar la indentación del if. Y bueno, aquí en cambio el while se tiene que respetar la indentación del while, ¿ya? Es lo que yo ya les acabo de explicar. Estos son los ciclos anidados. Ustedes también pueden anidar un for con un for o incluso un while con un for, ¿ya? Que es raro de ver, normalmente no lo evalúo en un examen porque es algo complicado de entender, pero vamos a hacer un ejemplo. Palabra es igual a un input que ingrese ya pongamos una palabra, ¿ya? Hago eso, hago punto lower para que siempre sea en minúscula y pongo, ¿qué es lo que voy a hacer? Quiero que se imprima cada una de las letras, pero con un índice, ¿ya? Entonces hago for de primero que sería la letra. Déjenme ver, déjenme pensarlo. No, esto de aquí no sería lo correcto. Déjame ver si hay algún ejemplo que les pueda poner para que ustedes vean. Ya, en un rango de tal. Muestre las tablas a multiplicar del 1 al 30. Ya, primero hace un rango del 1 al 4. Y pone la tabla del tal desde el 1 al 4. Ya, bueno, sí. Esto es un poco más, un poco mejor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que se muestren las tablas del 1 al 4. ¿Ya? Aquí pongo tablas en un rango del 1 al 4, ¿ya? Y hago que se imprima en la tabla en la que estamos ahora mismo. Entonces pongo, primero utilizo el fstring y digo, la tabla es, ¿ya? Doy 2 puntos y utilizo las llaves. Y aquí utilizo lo que es el valor de la tabla. Luego hago otro for que sea el número como tal, ¿ya? In un rango, asimismo, del 1 al 13. Porque yo quiero imprimir nada más números del 1 al 12 que sean partidarios de la tabla, ¿ya? Y hago un print de un f, con un format, y le pongo primero lo que es ¿cómo se llama? Lo que es primero la tabla en la que estamos, ya que sería tablas, así, tablas, por el otro número, que viene siendo número, ¿ya? Es igual, y ahora voy a poner la multiplicación de esos dos, ¿ya? Que sería tabla por número, ¿ya? Entonces, si ahora ejecuto este programa, se dan cuenta que me imprimió cada una de las tablas, ¿ya? Pero me dice, en la tabla del 1 es, y aquí empieza con la tabla del 1, ¿ya? La tabla del 2 es, y aquí empieza con la tabla del 2, ¿ya? Y algo que es curioso, si se dan cuenta que este bucle se repite más veces que el bucle inicial. Ya, este es el primer bucle, este es el segundo bucle, este es el tercer bucle, ¿ya?
que es el rango en el que están. Pero aquí hay prácticamente 12 bucles, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes pues, cuando hacen un bucle anidado, siempre el bucle que está adentro se va a repetir más veces que el bucle que está afuera, ¿ya? ¿Sí se entendió esa parte o hay alguna consulta con esto de aquí? Pues sí es medio estrambólico de entender. ¿Todo claro? Por favor, confírmenme eso. O si tienen alguna consulta, también háganmelo sin problema. Pero por favor, confírmenme esa parte. No, de hecho, a ver, mira, lo voy a explicar paso por paso. Tenemos acá, y primero tablas tiene el valor de 1, ¿no es cierto? Se imprime esto de aquí, ¿ya? Se imprime la tabla es de 1. Venimos acá, ¿ya? Y aquí ahora, en cambio, el número primero toma un valor de 1 e imprimimos esto de acá. Este valor es el de la tabla, 1, por el otro valor del número, que es 2. Y bueno, aquí imprimimos la multiplicación. Así se dan cuenta que es lo que está aquí. Bueno, en este caso sería 1, no 2, perdón. 1 por 1 es igual a 1. Ahora, ¿por qué no volvemos a este bucle de acá? Porque todavía no ha terminado esto. El range de aquí tiene un total de 2 elementos como tal. Entonces viene acá 2 y ahora sería 1 por 2, ¿ya? Que en este caso sería 1 por 2, que es 2, ¿ya? Y así sucesivamente hasta terminar con los 12 números de este range, ¿ya? Hasta llegar aquí que sería 1 por 2. Una vez termine este bucle de aquí, volvemos de nuevo al inicial porque todavía no terminamos con este range que es de 1 hasta 3, ¿ya? Entonces venimos acá y ahora tablas vale 2, ¿ya? Y este print de acá sería la tabla es de 2, ¿ya? Ahora se reinicia esto de aquí porque terminó el bucle hasta 12 y ahora el número vuelve a valer 1, ¿ya? Si se dan cuenta, 2 por 1 es igual a 2 y así sucesivamente hasta que termine este range que es en 12. Aquí está 2 por 2 y vamos a la tabla del 3. Esto se reinicia hasta a 1 de nuevo, ¿ya? Y volvemos a hacer todo lo mismo hasta el 2. ¿Ya? Entonces, como ya aquí terminó este rango, vuelve acá arriba y dice, yo ya terminé este rango aquí, correcto, yo ya terminé este rango aquí, termina totalmente con los bucles, ¿ya? Ahí ya terminó todo y sigue leyendo acá, como no hay nada, simplemente termina el programa ahí. Ahora, si yo quisiera una tabla del 1 al 4, ahora ya no sería un range de 1 a 4, sino de 1 a 5, ¿ya? Para que la lista sea de esta forma. 1, 2, 3, 4, hasta ahí, ¿ya? Y hasta que no llegue al 4 no va a terminar toda esta estructura anidada, ¿ya? Ahí. Y si se dan cuenta, ahora me imprime la tabla del 1, la tabla del 2, la tabla del 3 y la tabla del 4, ¿ya? Ahí quedó un poco más visual de verlo o prefieren que haga un debut aquí en el visual para que lo vean un poco mejor. ¿Ya? ¿Tú, Catalina, sí entendiste? Ya. Entonces, esa es una de las estructuras anidadas que normalmente son más complicadas de entender. Ya, así que no las culpo como tal si no lo entienden, porque créanme que me costó a mí también entender este tipo de cosas. ¿Ya? Se puede anidar tantos bloques como sea necesario para resolver. ¿Qué quiere decir? Que yo aquí puedo poner otro for, y acá abajo puedo poner otro for, y acá abajo puedo poner otro for, y así sucesivamente. No hay un número de que ustedes puedan poner estructuras anidadas. Ahora, yo se los digo, ustedes no van a ver más de dos estructuras anidadas. Puede ser un for con un if, puede ser un while con un if, puede ser un for con un for o puede ser un while con un for. Pero más de dos estructuras anidadas, si ustedes piensan en un ejercicio que es con una triple estructura anidada, muy probablemente el ejercicio esté mal, ¿ya? Porque normalmente así siempre se maneja. Se maneja únicamente de dos estructuras anidadas. Es muy complicado que haya más de eso, ¿ya? Bueno, esto es un... Bueno, esto de aquí ni siquiera se los voy a explicar porque pues ustedes entran
Por eso es que aquí le puse control de bucles, la ley de Hospital de FP. Para ponerlas en contexto, la ley de Hospital es una ley en cálculo de una variable que te hace la mitad del primer parcial muy fácil. Pero como te hace todo muy fácil, no puedes usar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque te dicen, no, tú no sabes usar eso, no puedes usar. ¿Ya? Por eso, el break lo que hace es que ustedes siempre puedan poner un while true. ¿Ya? Se los voy a poner de esta forma. Sí. Imagínense que ustedes quieren poner que el usuario ingrese los números que quieren ingresar un número, así mismo como el otro. El número de números. Es igual a un int de un input de ingrese el número de veces que quiere poner un número. ¿Ya? Y ahora venimos, hacemos while y ustedes dirán, ya, bueno, aquí hacemos un contador en dado caso. Y ustedes dirán, ya, entonces hacemos un i menor que el número de números. Y yo les diré, hay una forma más sencilla. Ustedes ni siquiera necesitan un contador. ¿Ya? Ven aquí, ponen true para que el bucle siempre se ejecute como un bucle infinito. Haga un número, ¿ya? Aquí sea un input de ingrese un número. Y lo convierto a de un momento, ahí. Y lo convierto a un entero porque va a ingresar un número, ¿ya? Ahí, y aquí pongo el paréntesis acá, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que yo hago aquí en una estructura condicional? Si el número de números, ¿cómo se llama? Bueno, sí tendríamos que usar un contador. Y igual a 0, ¿ya? Y hacemos un incremento. Y más igual 1. Si el número de números es menor que i, ¿ya? Entonces hacemos un break. ¿Qué es lo que hace este break? Creo que se los expliqué en algún momento, que convierte automáticamente este true en un false. Entonces yo vengo aquí, quiero ingresar 3 números, pongo 1, 2, 3, 4, ya, ahí está. Bueno, aquí sería entonces número de números. Debería ser, y al revés, es i, ¿ya? Y num, ahí, num de números. Bueno, pues, ya, n números. N números. Listo. Ahí. Y ahora sí, yo quiero ingresar 3 números, 1, y ya nada más me dejo ingresar 1. ¿Por qué? Un momento, que esto no debería pasar. A ver, aquí, y viene siendo 1, es menor que... ya. Sea mayor, perdón. Ahí, mayor. ¿Por qué? Porque primero y en la primera iteración es 0, entonces 0 sí es menor que 3, entonces aquí sería mayor. ¿Ya? Ok. Ahora sí, si yo pongo 3 sería 1, 2, 3, 4. Vuelve a pasar lo mismo. Déjenme ver, esto es raro. Ya debería empezar en 1 entonces. Y 3, 1, 2, 3. Y ahora sí. Debería empezar el contador, debería empezar. ¿Ya? Break es una forma sencilla de romper un bucle. Que en algunos casos, creo que en este específico no se dan cuenta que no hace más fácil el ejercicio porque ustedes pueden venir a hacer esto. Tal, tal, ahí, 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 por esto. Y ya, tendríamos el mismo ejercicio. Sería 3, esperen, lo escribí mal. Ahí, ¿qué pasó? Crear, ahí, 2. Déjenme ver, siempre que i, ahí está. Ahora sí. 3, 1, 2, 3. Ya, y ahora entonces puedo empezar desde 0, porque si no sería menor o igual. Serían 3 veces, 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, incluso son menos líneas de código. Y también se evita en el usar un condicional. Pero hay veces donde el break de verdad es mucho más sencillo que pensar en una condición como tal. ¿Ya? Este es un ejemplo. Si se dan cuenta, el break también puede romper un for, no necesariamente un while. O sea, aquí decimos, este aquí es un programa que te permite encontrar
cuando hay una letra A, ¿ya? Entonces itera todas las veces sobre esta palabra y cuando encuentra una A, detiene el programa, ¿ya? Y por eso es que hay un break, pero ustedes no pueden usar break dentro de, ¿cómo se llama? De la materia. Pues aquí está, y aquí cuando ya esté en la A, dice encontrado y se ha terminado el programa, ¿ya? Esa es una forma donde ustedes pueden usar break. Continuo es lo mismo, solamente que continúa la iteración. Ya aquí hay un ejemplo de continue. Y cuando encuentran la A, en cambio, ya no se va a imprimir eso. Si se ven que aquí ya, se imprime una A, dice que ya lo encontró, continúa con el programa, dice que ya lo encontré y termina. En cambio, el break, automáticamente aquí ya hubiera terminado el programa. Pero ustedes tampoco lo pueden hacer. Y bueno, hemos terminado con todo lo que tiene que ver con el 85% del parcial. ¿Ya? Si tienen alguna consulta es el momento porque ahorita me voy a poner a hacer ejercicios para que ustedes vean un poco de la lógica de la programación. ¿Alguna consulta, alguna duda o hasta el momento tienen la gran mayoría de conceptos claros? Ya. Entonces, empecemos con los ejercicios. El primero es uno sencillo, que de hecho ustedes ya, ¿cómo se llama? Ustedes ya lo han resuelto de un control de lectura, pero vamos a volver a hacerlo. Es un programa que permite convertir grados Fahrenheit a grados Celsius, ¿ya? Entonces, lo que dice el ejercicio como tal es lo siguiente. Primero, escribe un programa que haga la conversión, bueno, que haga la conversión de grados de grados Fahrenheit que ingrese el usuario a centígrados. La ecuación, bueno, ahí se muestra la ecuación y empezamos. Entonces, primero tenemos que ingresar lo que ponga el usuario, que es la temperatura en grados Fahrenheit, ¿ya? Que es un flotante porque una temperatura puede tener decimales, ¿ya? Ingrese su temperatura en Fahrenheit, ¿ya? Ahí. Y ahora lo que yo hago es hacer el cálculo, ¿ya? Cálculo con la fórmula. La fórmula es la siguiente. 5, bueno, lo voy a poner en comentarios. 5 por los grados en Fahrenheit menos 32 dividido para 9, ¿ya? Entonces, ahora tenemos que hacer lo mismo, pero pasarla a Python. Entonces sería 5 por lo que está en este paréntesis, que es lo que se va a resolver primero, F menos 32, bueno, en esta caso no sería F, sino temperatura F, dividido para 9. Pero si yo hago esto, primero va a empezar a hacer esta operación aquí. Entonces yo tengo que indicarle un paréntesis que primero quiero que resuelva todo lo que está acá adentro, ¿ya? Y ahora si hago un print que me diga ahí, la conversión de, y aquí le pongo los grados Fahrenheit que me ingresó el usuario, Fahrenheit a centígrados es de, y ahora ingreso el cálculo resultante, centígrados. Entonces, si yo ahora pongo 78, me dice que la conversión es de 25.5555. Ya, ahora yo no quiero todos estos números decimales. Yo únicamente quiero dos decimales. Hago un round, ya así, un round de dos decimales. Y ahora sí, me debe dar lo mismo, pero redondeado, ¿ya? Ese es el primer ejercicio. Como ustedes pueden ver, muy sencillo, por eso se los puse en un control de lectura para que lo practiquen, ¿ya? Este es el ejercicio número 1, lo voy a comentar. Ahora viene el ejercicio 2. ¿Qué es lo que me pide? Escribe un programa en que el usuario ingrese la cantidad de segundos y se le imprima por pantalla la cantidad de horas, minutos y segundos resultantes, ¿ya? ¿Cómo hacemos esto? Primero, hacemos una variable segundos donde el usuario ingresa la cantidad de segundos. Obviamente los segundos si son enteros. Input, ingrese la cantidad de segundos. Este es un ejercicio bastante utilizado y que suele ser uno de los primeros que toman y donde la gente se queda no tanto por la programación,
sino por el cálculo matemático que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Y ahora venimos en el cálculo, vamos a declarar las variables hora, minutos y segundos, ¿ya? Para esto necesito explicárselos en una pizarra, en esta de acá, ¿ya? Venimos acá y lo que me piden es que yo tengo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5 segundos, ¿ya? Así, que serían 12.345 segundos. Y yo tengo que convertir esto a un formato numérico normal, que es el de acá, ¿ya? Si se dan cuenta que tengo, ¿dónde está el reloj? Bueno, no sale el reloj, pero aquí abajito sí pueden ver que tengo la hora, el minuto y los segundos. Ya, acá es lo mismo. Entonces, ¿qué es el cálculo matemático que yo tengo que realizar para hacer esto? Primero, tengo que pasar de segundos a horas, si no mal recuerdo, ¿ya? Entonces, en un segundo, bueno, sería en una hora, hay 60 segundos, ¿ya? Simplifico esto, y ahora sería que 12.345, ¿ya? Dividido para 60, esto de aquí me va a dar el total de segundos, pero va a quedar un residuo, ¿ya? Ese residuo, bueno, no sería aquí, sino más bien sería acá que esté la cantidad de segundos. Entonces, esto se resuelve y aquí va a quedar un residuo que también van a ser segundos, ¿ya? Entonces, ahora este residuo de aquí, yo lo voy a convertir en minutos, ¿ya? Que sería, bueno, este residuo, pongámosle un residuo S, ¿ya? Lo tengo que dividir de la misma forma porque el residuo de los segundos tiene una unidad de segundos. Lo multiplico. Aquí abajo tienen que haber unos segundos. Y pongo que a ver, primero, en una hora no hay 60 segundos. ¿Qué es lo que puedo hacer aquí? Primero pasarlo a minutos. No, pues es que luego me voy a encontrar con la hora. Bueno, esto es lo que pasa cuando te olvidas ¿cómo se llama? De practicar este tipo de operaciones como tal. Pero en la hora, a ver, vamos a hacerlo de esta forma. En la hora no hay 60 segundos, pero sí hay 60 minutos, ¿ya? Y aquí en cambio quiero la hora acá arriba, creo que era, ¿ya? Es que se simplificó. Ya, ahora aquí. En un minuto, ahora sí hay 60 segundos. ¿Ya? Simplifico esto y simplifico esto con esto. Entonces, ahora 60 por 60. Aquí se me va a permitir sacar la calculadora. Porque no me acuerdo cuánto era 60 por 60. 60 por 2, 120. Creo que era. A ver, 60 por... Bueno, 60 más... No, 60 por 60, claro. 60 por 60. 60 al cuadrado. Son 3.600 segundos. Entonces, esto de aquí no lo tengo que dividir por 60, sino por 3.600 segundos, ¿ya? Y aquí me va a dar, esto de aquí son las horas, ya que hay en esos segundos. Entonces, acá tengo que sacar en cambio los minutos. Entonces, en un minuto hay 60 segundos. Simplifico esto, simplifico esto. Entonces, el residuo que me dio de acá, lo divido para los 60 segundos en este caso, ¿ya? Y aquí me va a dar los minutos, ya que es el resultado de esa división. Y aquí me va a quedar un residuo que también va a estar en segundos, que esto va a ser la cantidad de segundos. Entonces, esto de aquí es lo primero, las horas, 2 puntos, ahora vienen los minutos de acá, 2 puntos, y por último los segundos de acá, que es el residuo que hubo en la división, ¿ya? Entonces, para verlo un poco más claro, porque bueno, es que realmente incluso en código va a ser un poco más estrambótico de verlo, porque si es un ejercicio que no depende tanto de tu habilidad de programación, sino más bien de tu habilidad matemática, ¿ya? Este es un ejercicio que sí es medio complicadito. Entonces venimos y primero dijimos que tenía que dividir la cantidad de segundos, ¿ya? La divido por 3.600. ¿Para qué? Para obtener las horas. Ahora, los minutos yo lo tengo de la división del residuo de esto por 60. Entonces hago segundos, saco el residuo que hay con 3.600, ¿ya?
Esto es lo primero que tiene que hacer el programa. A ver, un momento, ahí. Esto es lo primero que tiene que hacer el programa. Y luego esto lo tiene que dividir para 60, ¿ya? Si se dan cuenta acá, esto es lo que estoy haciendo primero. Dividir la cantidad de segundos que ingresó el usuario por 3600. Esto me da las horas. Pero me queda un residuo en segundos. Este residuo que me quedó de la división de estas dos cosas, lo divido para 60, que es lo que estoy haciendo acá. Y ahora, en cambio, vengo aquí y pongo los segundos, que es en cambio el módulo de esta división, o sea, el residuo de esta división. Hago así, control C, y nada más lo cambio por el residuo. Entonces, si yo vengo acá y hago un print con el respectivo formato, que viene siendo hora, dos puntos, minutos, ¿ya? Dos puntos, segundos. ¿Listo? Entonces, si ahora ingreso 1, 2, 3, 4, 5, me va a decir, ya, ¿por qué queda así con decimales? Ya, porque es una división entera. No tiene que haber decimales, porque estoy sacando el residuo. ¿Ya? Ahora sí. Vengo acá y ahora sí me dice que hay 3 horas con 25 minutos y 45 segundos. Vamos acá a Google, una búsqueda rápida. ¿Cuántas horas, minutos y segundos hay en 12.345 segundos? ¿Ya? Segundos, horas, minutos y segundos. Vengo acá, pongo 1, 2, 3, 4, 5. Lo voy a convertir. Y si se dan cuenta, son 3 horas con 25 minutos y 45 segundos. Lo mismo que tengo acá, 3 horas con 25 minutos y 45 segundos. ¿Ya? Este es un ejercicio donde ustedes tienen que tener bastante ojo porque, como les digo, no depende de su habilidad al programar, depende de su habilidad matemática. ¿Ya? De igual manera, en este tipo de ejercicios, lo que sus profesores le evalúan es la lógica de programación. Así que si hay algunos que les explican lo que yo les acabo de poner en esta pizarra. Y ustedes esto de aquí lo tienen que pasar al código, que ya es un poco más sencillo de ver. ¿Ya? Bueno, entonces continuamos con el tercer ejercicio. Este me pareció curioso porque nunca lo he visto, pero sí junta bastantes cosas. Ejercicio 3. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Es un juego de adivinanza, donde solo tenemos que mostrar una pista y, digamos, una palabra como el horcado, que ustedes ponen, digamos, si hace bola, ponen así. Ya. Así, y ustedes tienen que encontrar esas dos palabras. Pero en este caso no funciona de esa forma, sino que simplemente le mostramos esto de aquí, ¿ya? Y le mostramos esta pista. Se dedica profesionalmente a la enseñanza. Y el jugador tiene que adivinar esto de aquí. Esto de aquí lo voy a cambiar un poco, ¿ya? Porque aquí dice que si lo adivina, el programa va a imprimir true, en caso de contrario va a imprimir false. Yo en cambio voy a usar condicionales y voy a decir que si lo adivina, diga, perfecto, has adivinado que la palabra es profesor. Y false, lo que voy a hacer es que se termine el programa y que diga que lo vuelva a intentar. Y de hecho lo voy a modificar un poco más usando bucles, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que se debe decir? Las pistas, ¿ya? Donde se diga que la palabra es así, ¿ya? La profe. Ahí creo que sería, déjame. Profesor. Correcto. Ahí, profesor. Esa sería la primera. Y de ahí viene la segunda pista, que lo que me dice es, se dedica profesionalmente a la enseñanza. Pero quiero estas llaves aquí. Ya. Se dedica profesionalmente a la enseñanza. Después aquí, pista. Ya, se dedica profesionalmente a la enseñanza. Y ahora voy a poner, por ejemplo, la palabra que va a ingresar el usuario, que va a ser un input, ¿ya? De ingresa la palabra que creas, ¿ya? Lo voy a pasar por un punto lower, porque quiero que independientemente que si está con mayúscula o con minúscula, diga que sí. Y luego pongo palabra adivinada. Que la palabra adivinada aquí es profesor, ¿ya? Entonces, ahora utilizo el condicional. Uy, disculpen que se justo esto de acá. Ahí, ahí y ahí. Ahora utilizo el condicional. Si la palabra que ingresó el usuario es igual a la palabra que ya estamos dando por defecto, o sea, profesor, primero lo voy a poner con P minúscula, porque no estoy pasado por un punto lower, entonces nunca va a ser profesor con mayúscula. ¿Ya? Que imprima. Perfecto.
has adivinado la palabra. Era, y le voy a poner aquí palabra adivinada. Y en caso contrario de que no se adivine, ya voy a poner un print, así mismo, pero que diga, no has adivinado la palabra. Lo que ingresaste fue, ¿ya? Y ahora pongo la palabra que ingresó el usuario. Vuélvelo a intentar. ¿Ya? Ahí está. Y ahí está. Entonces, si yo ahora vengo y pongo, por ejemplo, cualquier cosa. Hola. Se dan cuenta, no has adivinado la palabra. Lo que ingresaste fue hola, vuélvelo a intentar. ¿Ya? Y aquí voy a hacer uso de algo que vimos en las primeras clases, que es esto de aquí, para poner comillas adentro de las dobles comillas. ¿Ya? Entonces ahora sí pongo hola. Y me va a decir ahora con las comillas aquí, no has adivinado la palabra, lo que ingresaste fue hola, vuélvelo a intentar. Pero si se dan cuenta que cada vez que yo tengo que volverlo a intentar, tengo que volver a repetir el programa. Ya, esto es un plus que yo le voy a dar al ejercicio para que se repita automáticamente con un book. Pero vamos a primero probar si efectivamente, si yo ingreso profesor, me dice, perfecto, has adivinado la palabra. Era profesor. Bueno, aquí será una coma. Perfecto, has adivinado la palabra, era profesor. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Un while. Pero que aquí yo tengo que saber identificar qué es lo que va a ir en el bucle y qué es lo que no va a ir en el bucle. ¿Qué es lo que se va a repetir siempre? Esto de aquí quiero que se muestre únicamente una vez. Esto no se va a repetir. Pero esto de acá sí se va a repetir. ¿Ya? Entonces hago while. ¿Ya? Y aquí yo voy a poner algo interesante. ¿Ya? Voy a poner la misma condición. Mientras que la palabra, ¿ya? Déjame pensar bien la condición que puedo poner, porque si le digo que sea distinta, ya no se va a ejecutar en cambio. No, sí, déjame probar poniendo distinto. Si la palabra, claro, pues que en cambio palabra está dentro de. ¿Qué podría poner aquí? Claro, en cambio es que palabra está acá. Pero si yo pongo palabra acá afuera, como si fuera un contador, y ahora sí puedo utilizar palabra acá. Siempre que palabra sea distinta a la palabra adivinada, esto de acá adentro se va a ejecutar. Siempre que sea distinta. Cuando sean iguales, se va a dejar de ejecutar. Vengo acá a inicio, y si se dan cuenta que me dice profesor y la pista indicada, pero me lo va a decir una vez. Ingresa la palabra que creas. Yo le voy a poner aquí hola. Y me dice, no has adivinado la palabra, vuelve a ingresar. Y aquí voy a estar hasta que yo le ingrese correctamente, que hace profesor. ¿Ya? Ella me dice, perfecto, has adivinado la palabra, era profesor. Y ahí terminó ya el juego. Esto es como un minijuego de adivinanza. Si se dan cuenta que siempre me lo va a repetir. ¿Ya? No sé si tengan alguna duda con este ejercicio, porque sí lo compliqué un poquito más. Pero sí está todo entendido con esto de aquí o tienen alguna duda. Ya. ¿Tú, Catalina, tienes alguna duda o todo está bien entendido? Ya, perfecto. Esto de aquí tranquilamente podría ser un ejercicio capaz incluso de elección, diría yo. De elección de operaciones anidadas. ¿Ya? Aquí se los voy a dejar. Y como digo siempre, este documento se los voy a subir al aula virtual. Venimos acá. Este es un ejercicio un poco más largo. Pero asumo que ya, a ver, escribe un programa que muestre el mensaje con un solo print. Póngate, ya está aquí, modo formato, no creo. La siguiente lista de personas que participen en un sorteo de electrodoméstico, Luis Rafael, usando listas, escribe un programa en el que se saquen 3 ganadores de forma aleatoria, ¿ya? Y muestra el premio que consigue cada ganador. El primer ganador obtiene una licuadora, el segundo ganador obtiene una freidora de aire, ya. Vamos a intentar este ejercicio porque está interesante. Miren, esta es la estructura. Me da una lista con nombre y me dice, usando funciones de lista, escribe un programa que saque 3 ganadores de forma aleatoria. Leemos aleatoria, listo. Aquí yo tengo que usar random. Y muestra el premio que consigue cada ganador.
El primer ganador obtiene una licuadora. El segundo ganador obtiene una freidora de aire. El tercer ganador obtiene una refrigeradora y los ganadores se pueden repetir. Ah, mira tú, los ganadores se pueden repetir. Qué raro que lo hagan así. Pero si los ganadores se pueden repetir. Ah, ya, no, es que no hay nombres repetidos. Que los ganadores se pueden. Ya, entonces sí tendría que hacerlo con aleatoriedad nada más. Entonces aquí voy a importar la biblioteca random con un nombre de RD más corto para no estar escribiendo random a cada rato. ¿Ya? RD. Llamar. Ahí. Listo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es la lista de nombres. ¿Ya? Que es la que está acá en el ejercicio. Acá la copio, la pego. Y vengo acá, hago así, hago así, hago así. ¿Qué pasa? Al Z, Z. Ah, es que las comillas están mal. Voy a tener que escribir a mano, ¿no? Ya sería Luis. De ahí viene Rafael. De ahí viene Diego. Ya. Ah, me olvidé. Rafael, Diego. Ya, de ahí viene Carlos. De ahí viene Rodrigo. Ya. De ahí viene en cambio Steven. Y vamos a dejarlo hasta ahí, está José. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me piden aquí? Me piden sustraer de esta lista 3 ganadores. ¿Qué es lo primero que yo pienso? En un pop, pero aleatoriamente. Entonces, esto de aquí ya sabemos que tienen índices. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esos son sus índices. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero que se genere un número aleatorio para cada puesto. ¿Ya? Sería primer número, ¿ya? Que va a ser un rb.ranint, ya para que se genere un número aleatorio ¿cómo se llama? De la longitud de la lista menos 1. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo aquí que la longitud de la lista es 3, 6 y 7, ¿ya? Esta es la longitud de la lista. Entonces, si yo lo pongo aquí, me va a generar un número aleatorio entre lo que sería 0 y la longitud de la lista. Entonces, yo le pongo 1, desde 1 hasta la longitud de la lista más 1. No, sería menos 1, perdón. ¿Ya? Porque serían 7. Y como ven aquí, no hay 7 índices. O sea, hay desde el 0 hasta el 6. Si yo pongo aquí un séptimo índice, me va a dar un error. Por eso yo le quito 1. ¿Ya? Ese es para el primer número. Entonces, ahora hago exactamente lo mismo, pero para los demás números. ¿Ya? Segundo y tercero. Vengo acá y ahora sí saco el nombre del primer puesto. ¿Cómo lo hago esto? Utilizando los índices que ya creé. Pongo lista nombre, utilizo el primer índice. Ahora pongo nombre, pero en cambio segundo. Y uso el índice, pero del segundo número. Y de ahí pongo nombre tercero. Y asimismo, uso el índice, pero ahora del tercer número. Allá está de acá. Ahí. Tercer número. Y ya nada más imprimo esto de acá. Print. Lo voy a hacer un poco más bonito a la vista. Ahí. Primero aquí voy a hacer que haga un tab y le pongo estos son los ganadores. ¿Ya? Ahí. Y empezamos. El primero, ¿ya? Primero necesito el fstring. Ahí. Fstring. El primero va a ser el nombre del primero en este caso. Y lo que ganó, en el primer lugar me dice que ganó una licuadora. ¿Ya? Y bueno, esto lo voy a copiar y pegar, pero nada más le voy a cambiar lo otro. Ya, el segundo, esto de aquí sería nombre, pero en cambio del segundo, que me dice que ganó una freidora de aire. ¿Ya? Y ahora en cambio viene el tercero, que aquí ya no sería nombre primero, sino nada más nombre tercero. Y me dice
que lo que ganó es una refrigeradora. Un poco raro estos lugares. ¿Ya? Le voy a poner un punto nada más para que sea más elegante. Y aquí le pongo esto de acá. Uy, ahí. Borro esto. Y aquí puedo poner, por ejemplo, el asterisco que se repita unas 10 veces, por ejemplo. No, más 20. ¿Ya? Y voy a hacer lo mismo. Primero esto lo borro. Ahí. Voy a hacer lo mismo acá, para que sea un poco, como repito, más bonito. Estos son las decoraciones. ¿Ya? Luego aquí, dice, ven, me dice los ganadores. Dice Diego, licuadora, José, freidora, bla, bla, bla. Déjenme poner aquí un tap y un tap para que quede todo en medio. Ahí. ¿Sí? Me dice, estos son los ganadores. Y así me lo estoy diciendo con todos. Se dan cuenta que aquí los ganadores son distintos. Acá es Diego, José y Rafael. Y acá es Steven y Carlos. ¿Ya? Y cumplo lo que me dice el ejercicio, que los ganadores se pueden repetir como tal. Ya, pero no aquí no es 4, sino que es 3. Y si yo sigo generando, me va a seguir dando nombres al azar que no tienen nada que ver con ninguno. ¿Ya? De ahí el siguiente ejercicio. Una avioneta está a punto de quedarse sin gasolina, entonces los pasajeros sortean los únicos 3 paracaídas que quedan a continuación. Se encuentra una lista de pasajeros ya. Usando las funciones de lista, escriba un programa en el que se realice el sorteo imprimiendo los ganadores uno por vez. ¿Ya? Recuerde que el que gana el paracaídas ya no participa en el siguiente. Ya esto es lo mismo que hicimos acá, pero con otro contexto. ¿Ya? ¿Alguna duda con estos ejercicios que hemos hecho hasta el momento o si está todo bastante claro? Ya, supongo que todo está claro. Entonces, cerramos este documento y abrimos el siguiente. De igual manera, aquí tienen todas las resoluciones. Pueden ser que aquí el ayudante haya hecho una resolución un poco menos, ¿cómo se llama? Un poco menos trabajada, ¿ya? Como les digo aquí, de hecho, si ustedes en algún momento deben tener cuidado con algún compañero que les pida ayuda, porque incluso tener el mismo nombre de variables ya los delata como que hicieron exactamente el mismo código, ¿ya? Déjame ver esto de aquí. Segunda ayudantía. Escribe un programa que determine si es AM o PM, ingresando la hora. Ya. ¿Yo cómo haría eso? Ya eso lo haría con un range. ¿Ya? Aquí lo que me dice es que el usuario tiene que ingresar una hora con formato de la hora, 2 minutos. ¿Ya? Entonces aquí voy a poner ejercicio número 5, creo que. Sí, sí. Ejercicio número 5. ¿Ya? Entonces el usuario tiene que ingresar algo con este formato. Hora, 2 minutos. ¿Ya? Entonces yo vengo acá y pongo primero las horas. ¿Ya? Esto es un entero de un input que me diga ingrese las horas. ¿Ya? Luego, o bueno, no es que me piden que sea todo en lo mismo. Y entonces aquí simplemente le voy a poner hora, que sea un entero. ¿Ya? De ingrese una hora. No, de hecho sería nada más un int. Porque si se dan cuenta que tiene que ingresar 2 puntos. Y entonces si yo le pongo un int, esto de aquí me va a dar un error. Ingresé una hora en este formato. ¿Ya? Aquí hh 2 puntos ¿ya? Y aquí en cambio le voy a poner esto aquí para que se diferencie qué es lo que tiene que ingresar. Le pongo un punto lower por las moscas y ya. Y aquí lo que tengo que hacer es identificar si la hora que ingresó es AM o es PM. Entonces yo voy a poner if, ¿ya? Si. Bueno, vamos a usar slicing para identificar el número de horas, ¿ya? Entonces sería hora. Recordemos que la hora son estos 2 primeros caracteres de aquí, que sería de 0 hasta 2. ¿Por qué? Porque sería 0, 1 y 2. Entonces tengo que tomar el índice 0 y la posición 2, ¿ya? Esa es en la hora. Y ahora el número de minutos, ahí, de minutos, en cambio es hora desde -2 hasta el final. ¿Sí ven? Desde -2 hasta el final. ¿Ya?
Y ahora sí vengo a hacer la condición. Pongo un si el número de horas está dentro, ya primero lo convierto en un entero, estos dos los convierto en un entero, ¿sí? Por si acaso el usuario ingresa 0,1, ya se sabe que ¿cómo se llama? Que no es 0,1 sino 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a usar el range. Voy a usar una lista de un rango. Ya. Esta condición de aquí va a ser para las horas AM, las horas de madrugada, que son, si no mal recuerdo, desde las 12 hasta las 11 de la mañana. Y las 12 del mediodía son P. Entonces tengo que hacer un rango desde 1 hasta 3. ¿Ya? Porque recordemos que este 13 es el que está 1 como tal. ¿Ya? Y ahora sí pongo print, uso fstring, la hora que ingresaste es, y aquí le pongo la hora que ingresó, y le pongo que es AM. ¿Ya? Y ahora hago lo mismo, pero lo podría hacer con un elif, pero nada más lo voy a hacer con un print para ahorrarme poner otro range. ¿Ya? Y hago un print, bueno, aquí sería lo mismo, nada más que en vez de AM sería PM. ¿Ya? Ahí, PM. Y le doy a iniciar el programa. Entonces yo ingreso, por ejemplo, las 12:32. Y me dice AM. Ah, ya, porque estoy tomando el 12, no tengo que tomar el 12, porque nada más es hasta el 12. Ya, ahora sí. ¿Ven acá? Y ahora sí me dice PM, porque son las 12 del mediodía. En cambio, si fueran las 12 de la madrugada, sería así 00:32. ¿Ya? Y ahora me dice PM, porque sí debería empezar desde 1. Déjenme revisar esto de aquí. Entero, pero esa no está dentro del rango que yo le estoy poniendo. Por ejemplo, las 01 con 12 minutos. A esa sí me dice que es AM, pero ¿por qué aquí me está tomando el 0? Déjame imprimir esto de aquí. Print, no me debería tomar el 0. Uy, ahí, ya ahora sí. Voy a poner la misma hora acá. Sí, no me debería tomar esto de acá. A no ser de que se esté confundiendo con este 10, que tenga un 0, pero no, pues porque no es un string. Entonces aquí creo que ya es error del intérprete como tal. ¿Ya? Pero por ejemplo, si yo pongo otra hora, yo pongo las 23:43, me dice P. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no está dentro de este rango y lo manda directamente a P. ¿Ya? Esa sería la resolución de ese ejercicio. Denme un minuto y continúo con la siguiente. Ya, ahora sí. Continuemos entonces. Desarrollando para un solo penal donde el sector del arco es de 1 a 6 y el jugador. Y este de aquí no sé por qué está aquí si este es el segundo parcial.
Oferta de venta mayoritaria. Con un precio de 0.90, ofreciendo un descuento al 15% que compra más de 3. Ya, bueno, esto de aquí sí es un ejercicio condicional. ¿Ya? Este es el último ejercicio que vamos a hacer por hoy día, porque creo que si alcanzo a hacer alguno más, lo hago. ¿Ya? Más que nada por tema de tiempo y por así mismo por lo del apagón. ¿Ya? El ejercicio número 6. ¿Ya? ¿Qué es lo que me pide este ejercicio? Acá se los voy a poner. Un supermercado ha puesto una oferta de venta al por mayor de galletas Oreo en tubo, con un precio de 90 centavos, ofreciendo un 15% de descuento por la compra de más de 3 docenas de galletas Oreo y un 10% en caso contrario, o sea que sean menos de 3 docenas. Además, por la compra de 3 docenas se obsequia una unidad del producto por cada docena. O sea, tiene en exceso sobre 3, o sea, serían 3 galletas extra por cada, o sea, sería una galleta extra por cada docena. Es decir, si son 3 docenas, hay 3 galletas más. Escriba un programa que determine el monto de compra, el monto de descuento, el monto a pagar y el número de unidades de obsequio por la compra de cierta cantidad de docenas del producto. ¿Ya? Esto es un ejercicio de condicionales bastante interesante. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? El número de productos que compró el usuario. Hacemos un input, ¿ya? Y aquí lo convertimos a un entero porque no puede comprar 1.5 productos. Ingrese el número de productos, ¿ya? Ahora, bueno, número de docenas sería mejor dicho. ¿Ya? Docenas. Ingrese el número de docenas de galletas Oreo. Bien. Ahora sí, qué es lo que me pide ahora? Primero, el precio de las Oreo por cada unidad, ¿ya? De las Oreo por cada unidad, ¿ya? En caso de que sea por docena, es de 0.90 centavos, ¿ya? Y ahora sí vienen los condicionales. Nos dicen que si el usuario compra 3 docenas, ¿ya? Si el número de docenas, es mayor o igual a 3, ¿ya? Entonces se le aplique un descuento de un 15%, o sea, un 0.5, ¿ya? 0.15, perdón, ya un 15% de descuento. Eso es lo que se nos dice primero. Caso contrario, se le aplica un descuento del 10%, ¿ya? O sea, 0.1. Listo. Sigamos leyendo qué es lo que nos pide. Por compra de más de 3 docenas y 10% descuento en el caso contrario. Además, por la compra de 3 docenas, se obsequia una unidad del producto por cada docena. Ya, o sea, sería una unidad por cada docena. Si son 3 unidades, son 3. ¿Ya? Entonces, aquí voy a hacer unidades extras. ¿Ya? Entonces, nada más sería 1 por el número de docenas que compre el usuario. Es decir, que si son 4 docenas, van a haber 4 unidades más de obsequio. Esto no va al monto final. Ya. Escriba el programa que determina el monto de la compra, el monto de la compra inicial sin el descuento, el monto del descuento y el monto final a pagar. Y por último, el número de unidades de obsequio por la compra. ¿Ya? Entonces aquí necesitamos primero el descuento como tal. Pero para eso necesitamos el valor de compra inicial, ¿ya? ¿Cómo se calcula esto? En una docena hay 12, ¿ya? Entonces sería el número de docenas que voy a comprar, ¿ya? Y cada una de estas tiene 12 Oreos, ¿ya? Entonces, como son 12 Oreos, tengo que multiplicarlas porque cada una valga 0.90 centavos, ¿ya? Entonces son 12 por 0.90 centavos, que en este caso sería 0.9 nada más, así. ¿Ya? Y lo multiplico por el número de docenas. Ya. Porque una docena y 12 galletas, listo. Entonces aquí ya tengo el valor de compra y el descuento. Nada más vengo aquí y le pongo valor de compra por. ¿Ya? Eso es lo primero. Y de ahí ya nada más tengo que sacar el valor final a pagar. Esto como lo sacamos con el valor inicial y le restamos el descuento. Ahora hago aquí con un print y le pongo con un fstring el valor inicial a pagar por las
y aquí le pongo el número de decenas por las docenas, es de, y aquí le pongo el valor de compra inicial, ¿ya? Pero usted tiene un descuento del 15%. Es decir, no va a pagar lo que es el cuento como tal. Por lo tanto, el valor final a pagar es de, y aquí ponemos lo del valor final, ¿ya? Y como regalo por su compra, se le otorgará, y aquí le pongo el número de unidades extra, galletas Oreo, ¿ya? Allá tenemos todo lo que tenemos que imprimir. Ahora hacemos exactamente lo mismo que acá, solamente que sin las unidades extra y solamente tengo que sacar el valor de compra, ¿ya? Saco aquí el valor de compra, que es exactamente el mismo porque el precio no varía. Y recordemos que aquí el descuento es de 0.10, entonces sacamos valor de compra nomás, de compra inicial, ¿ya? Por el 10%, que este es el descuento. Y por último, el valor final, que viene siendo el valor inicial de compra menos ese descuento que le sacamos, ¿ya? Y acá hacemos exactamente lo mismo. De hecho, vamos a copiar y pegar el mismo print porque si no sería escribir todo esto. Y nada más borramos esto de las galletas Oreo como regalo, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner esto un poco más bonito. Es de, aquí le vamos a poner el signo de dólar. El valor a pagar es de tanto, el descuento. Y este es el valor final, ¿ya? Y acá hacemos exactamente lo mismo. ¿Y qué es más lo que voy a hacer? Hacer un punto round. ¿Para qué? Para que lo dicho se vea un poco más bonito. Acá, bueno, no un punto round, sino un round, ¿ya? Así, round, con el paréntesis, está en mayúscula, ¿verdad? Sí, round. Y le pongo que sean 2 decimales. Y esto lo hago con todo. ¿Ya? Ahí, ahí. Y acá también. Round, que sea con 2 decimales. Entonces vengo acá, copio esto de aquí, control C, control V. Ya esto de aquí, tengo que copiarlo, control C, control V. Esto de aquí, tengo que copiarlo, control C y control V. Listo. Ahora sí tendríamos un programa en donde si yo compro 3 docenas, me diga, el valor inicial a pagar por las 3 docenas es de 32,40, pero usted tiene un descuento del 15%. Es decir, no va a pagar $4.89. Por lo tanto, el valor final a pagar es $27,54. Y como regalo por su compra, le otorgamos 3 galletas Oreo, que viene siendo por cada una unidad, ¿ya? Ahora aquí yo le puse, aquí 15% sería nada más 10% de descuento. Listo. Ahora, si yo compro nada más una docena de galletas Oreo, me dice, el valor inicial a pagar por una docena es de 10,80 centavos. Pero usted tiene un descuento del 10%, es decir, no va a pagar $1,08. Por lo tanto, el valor final a pagar es de 9,72 centavos. ¿Ya? Ahora, si yo pongo que compro 12 docenas, me dice, el valor inicial a pagar por las 12 docenas es de 129,60 centavos. Pero usted tiene un descuento del 15%. Es decir, no va a pagar $19,44. Por lo tanto, el valor final a pagar es de 114,16 centavos. Y como regalo por su compra, se le otorga 12 galletas Oreo. ¿Ya? ¿Sí está claro este ejercicio de aquí? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Ya. Entonces, veo que el tiempo sí nos da para hacer otro ejercicio. Escriban un programa que imprima todos los números del 1 al 100. Ya, esto es 100% con bucles. Y de hecho es un programa muy sencillo. ¿Ya? Ejercicio número 100. ¿Ya? Veo aquí me está diciendo que imprima todos los números del 1 al 100. ¿Qué es lo primero que se me ocurre a mí? Un for. ¿Ya?
pongo números en un rango, ¿ya? Del 1 al 101. ¿Por qué? Porque aquí recorrería hasta el 100. Y hago un print, ¿ya? De número con un end de un espacio para que no vaya saltando, ¿ya? Y se dan cuenta, 0, 1, 2, 3, 4, hasta el 100, ¿ya? Este es un ejercicio bastante simple de búsquedas, ¿ya? De hecho, son 2 líneas nada más, si ustedes lo hacen bien, porque hay gente que a veces sí se confunde mucho en este tipo de cosas. Ejercicio número 8. ¿Ya? ¿Qué es lo que me pide el ejercicio número 8? Un programa que imprima todos los números pares del 0 al 100, ¿ya? Voy a reciclar este código porque es exactamente lo mismo, pero con una condición anidada. Si el número con el módulo de 2 es igual a 0, ¿ya? Entonces se va a ejecutar esto de acá, ¿ya? Y si se dan cuenta, aquí me da todos los pares. Sería 4, a ver, el módulo 2 es igual a 0. A ver, ¿por qué me pone aquí algunos que no son pares? Por ejemplo, el 5. Número módulo de 2. O sea, ya, es que tiene i, perdón. Módulo. Ahora sí. Tengo aquí y ahora sí. 2, 4, 6, 8, 10, 2. Y aquí ya tengo todos los números pares dentro de la secuencia del 1 al 100. ¿Ya? Esta en cambio es un bucle con una operación anidada. Ahora vengo acá con el ejercicio número 9. Que se me da tiempo de hacer otro. Escribe un programa que imprima todos los números ahora impares del 0 hasta el 100. Vamos a reciclar el mismo código. ¿Ya? Doy esto aquí. Y nada más le pongo un not aquí. ¿Ya? Porque si es impar, entonces esto de aquí me va a dar como resultado falso. Entonces si yo le pongo un not, lo que va a hacer es convertir ese falso a un true. ¿Ya? Y si ven, ahora me dio en cambio todos los impares. ¿Ya? La suma de los números enteros que ingresa el usuario hasta que el usuario ingrese 0. Finalmente, mostrar la sumatoria de todos los números ingresados. Ya, este es interesante. Lo que me pide es escribir un programa donde el usuario pueda ingresar los números que él quiera hasta el momento que él ingrese un 0. ¿Ya? Y que después me imprima por consola el resultado de la suma de todos esos números. ¿Ya? ¿Esto qué es lo que se me ocurre? Un while. Ejercicio número 10. Entonces, yo le pongo un while, ¿ya? Primero inicializo una que se llame número, ¿ya? Número, que tenga un valor, yo qué sé, de 0, ¿ya? Y luego le pongo un contador, que en cambio tenga un valor de 1, ¿ya? Entonces yo le pongo, siempre que el contador, o bueno, pongámosle mejor el número que ingresa el usuario, num ingreso. Siempre que el número que ingresa el usuario sea distinto de 0, se va a ejecutar esto de aquí. No un ingreso, siempre que sea distinto de 0, se va a ejecutar lo que yo le pongo aquí. Entonces aquí vuelvo a reutilizar la variable num ingreso y pongo que ingrese un número. Vamos a trabajar nada más con enteros, ¿ya? Ingresa un número, ¿ya? Ahí está. Y ahora solamente hago que el número, ¿ya? Se le sume el número que ingresó el usuario. Porque esto es lo que vamos a imprimir por pantalla, ¿ya? El resultado es de la suma de todos los números que ingresa el usuario, ¿ya? Y le vamos a poner que siempre que num ingreso, bueno, aquí no es necesario, porque aquí ya cuando el usuario ingrese 0 va a terminar automáticamente el programa, ¿ya? Y aquí nada más le voy a poner un print de, bueno, aquí voy a usar un fstring, el resultado de la suma es de, ya, y aquí pongo este número, ¿ya? Ahí está. Vengo acá, lo ejecuto, y ahora yo ingreso el 1, yo ingreso el 2, el 3 y ingreso el 0. Ya me dice que el resultado de la suma es 6. 1 más 2 son 3 y 3 más 3 son 6. Ahora, por ejemplo, 50, 50, 50, 0, me pone que la suma es de 150. Ahora, 1, 2, 0, la suma es 3. ¿Ya? ¿Alguna duda con este ejercicio o todo así está claro?
Me confirman, por favor, que ya con este ejercicio aquí terminamos la clase de hoy. Listo. Entonces, si no hay ninguna duda, les deseo una buena noche y un feliz corte de luz. Así que se me cuidan, ¿ya?